¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a esta edición de Periodismo en Plural con 3 temas que ponemos en esta mesa para discutir con nuestra invitada y nuestros invitados, a quien saludo con mucho gusto. Esperanza Romero, ¿cómo estás? Buenas noches. Con el gusto de coincidir de nuevo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ivana Arrazola. Hola Trini, Esperanza, Guillermo, un gusto. Guillermo, ¿cómo estás? Qué gusto verte de vuelta. Muchas gracias, es un placer estar en esta mesa con temas además en esta noche de lunes muy interesantes, así que un gustazo coincidir nuevamente. ¿Qué tal semana? De verdad que estuvo tremenda porque intensa. Vamos a hablar de el Plan B, donde ya se coloca justo en la cancha de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Suprema Corte admite justo esta demanda de controversia constitucional contra el Plan B electoral y pues obviamente también tenemos la respuesta del Ejecutivo ante esta decisión. Un segundo tema. Estados Unidos contra las fuerzas del orden en México hace una crítica muy fuerte que ya lo ha hecho en situaciones anteriores, pero la situación quizás es diferente en este ejercicio de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Un tercer tema de campaña en campaña es que ya lo vimos, es hasta septiembre cuando comienza precisamente el proceso político electoral, pero ya están las cartas sobre la mesa, ya están todos los partidos ajustando, así que de eso vamos a hablar en un momentito más. Y justo vamos con esto del Plan B, donde ya le decía que se admitió esta demanda de controversia y creo que la disputa estaba en que en uno de los artículos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tenía, o se dice que no tiene injerencia en temas político-electorales. Sin embargo, la controversia está cubriendo otros aspectos, Guillermo. A ver, esa ha sido la narrativa del presidente, porque van a impugnar y están en su derecho de hacerlo, diciendo que efectivamente no ha lugar a esa suspensión, que hay que decir no es una suspensión aún en el Pleno, es decir, está abierta la batalla para la posible impugnación. Pero si revisamos el comunicado de la Suprema Corte es muy contundente, muy contundente, porque refiere el tema de derechos humanos, un tema que es de la competencia de la Corte. En lo tocante, ese es, me parece, el párrafo clave y contundente, a que se están quebrantando y violando los derechos político-electorales del ciudadano, en virtud de todos los cambios legales que presupondría el Plan B, que efectivamente el afectado, a final de cuentas, en esta historia, más que el INE, más que cualquier otra entidad, es el voto libre, el voto equilibrado, digamos, una elección al margen de cualquier injerencia. Hasta el acceso al voto. El acceso al voto, comenzando por ahí. Ese es el planteamiento que hace la Corte. Ahora, me parece que para el presidente López Obrador no es ninguna novedad lo que ocurrió. El presidente sabe que efectivamente no tiene asidero jurídico lo que él estaba planteando. Él comenzó con un plan B, pero un plan A, que era una reforma constitucional que no tenía los votos para hacerlo. Interpuso el plan B a sabiendas de que el plan B no prosperaría y no prosperó. El presidente lo que no ha dejado de controlar un solo minuto es la narrativa. Dicho de otra manera, el veneno me parece que está sembrado con o sin plan B. El presidente lo sabía. Y entonces él vuelve a la narrativa de hablar, lo que siempre ha señalado, dice, bueno, tienen por Dios al dinero, ahí están los conservadores. Son muy fuertes las declaraciones contra un poder autónomo, porque él ya los etiqueta como parte de la mafia del poder. A los ministros en general vino este tema muy violento, simbólico, contra la presidenta de la Corte, la ministra Piña, en fin. Entonces el presidente sabía que este iba a ser el derrotero de su plan B y entonces el presidente ya en la narrativa coloca el plan C. Y el plan C tiene un componente de narrativa y un componente real de operación política. El presidente dice, ¿de qué se trata? Voten por el proyecto, por la cuarta transformación, es decir, volvemos al punto central, un presidente que al margen de la ley está y no ha dejado de estar en campaña. Entonces él convoca justamente a que efectivamente no se deje pasar a lo que él denomina el bloque conservador. Y termino diciendo, muy importante, que lo vamos a abordar seguramente, el tema de las quintetas, porque en el fondo ese es el otro gran tema a discutir en estos días. Ya quedaron estas 4 quintetas, donde van a ser electos el próximo 3 de abril los consejeros y, bueno, la consejera presidenta del INE. Porque va a ser mujer. Y efectivamente ahí están el testimonio de Maite Azuela del comité de selección, en donde ella abiertamente ya cuando estaban en posibilidad de comentar lo que había pasado, dice, a ver, hay que decir con todas sus letras que buena parte de los aspirantes susceptibles de ser electos, primero en la Jucopo, ¿no?,
porque ahí va a ser, digamos, un primer asunto donde Morena con el PT y el Verde sí tienen mayoría. El tema es que esto tiene que pasar forzosamente al Pleno y ahí vamos a ver si hay un acuerdo político o si el tema se va a sorteo, que es en última instancia lo que estaría pensando o queriendo el presidente de la República para garantizar afinidad de los nuevos consejeros al proyecto de Morena. Nuevos consejeros y consejeras, Esperanza, que cuando está ahí la hermana de la secretaria del Trabajo, sí hay conflicto de intereses. Cuando pones, ella podría ser la presidenta, la hermana, la presidenta del INE. ¿Qué tiempos tan interesantes estamos viviendo? ¿Qué tiempos tan apasionantes, diría yo? Porque de siempre el partido en el poder trata de poner o imponer. Ahora hay un cambio en el discurso. Cuando se trata de personas de 5, 4 afines al partido Morena, el presidente dice: lo que más importa es la honorabilidad, dando por sentado que se trata de las personas más serias, responsables y sin tacha alguna. Pero aquí yo lo que quiero hacer notar son 2 puntos, volviendo a ambos temas y la liga. En el caso de la presidenta del INE, que el presidente hoy salga y diga que el tema de la formalidad es lo de menos, que en el fondo lo que importa es que sean honorables, ligado a que a su vez señale respecto al ministro Lainez, Javier Lainez, que el haber dado entrada al recurso, en este caso a la controversia, pero que lo hubiera hecho en condiciones que llamó el presidente y su consejería jurídica inusuales, tratándose de un asunto que se hace público el viernes por la tarde-noche, sin notificarle previamente a las partes. Bueno, están dándole una salida en los mismos términos que el presidente está moviéndose. ¿A qué me refiero? A que en los tiempos en el pasado, pues las presiones y las negociaciones se daban de otra manera. Ahora el presidente, desde la mañanera normalmente, siempre está con el discurso de los conservadores y de los liberales. Hoy, respecto a Javier Lainez, no solo habla de que se extralimita y basando su argumento en que, de acuerdo a la interpretación que han hecho sus asesores desde lo que marcan nuestras leyes, la Suprema Corte no estaría en facultad para resolver, admitir y dar un fallo en torno a leyes electorales. Eso está por verse. Por eso, repito, qué tiempos tan interesantes. Sin embargo, la pregunta ¿es común que el viernes por la noche den a conocer primero a la opinión pública y que todavía no se notifique? Ya se anuncia que de inmediato será impugnado. Quizá mañana eso ocurra, pero se están haciendo las cosas en otro orden de como solía darse en el pasado. Y en cuanto a la quinteta, pues a mí me parece que no basta con que sean honorables, que no habla bien. Que tengan experiencia en el tema, ¿no? Sin embargo, de los 11 ministros de la Corte, si analizamos uno por uno, caso por caso, pues todos están allí impulsados o apoyados o con un corancito que les late por un partido político. Lo que pasa es que pareciera que en el discurso este gobierno iba a ser diferente, ¿no? Yo creo que, y si nos vamos a que en el pasado fue y ahora cómo es, y vemos que es igual, si de por sí la población viene muy lastimada de un mal actuar en tiempos pasados, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, ¿por qué volvemos con las mismas historias? Entonces, pareciera que al finalizar el sexenio pudiéramos estar los mexicanos y las mexicanas nuevamente lastimadas por mismos procesos que se repiten en la selección, por ejemplo, ahorita, de quienes serán consejeras y consejeros del INE. Bueno, es que no es una negociación bajo la mesa y el presidente lo saca a discusión. A ver, hace unas semanas en este foro hablábamos acerca del Plan B precisamente y de cómo es que ahora los candidatos pues puedan estar libremente cuando la ley les pone una camisa de fuerza. ¿Qué es eso de que la ley es la ley? Pero a mí no me conviene. Pero ¿qué es cuando te dicen cuál es la realidad? Pues armoniza con la realidad. Ahorita andan desfilando el fin de semana y en el plan del día, ya lo planteaste al auditorio. Más adelante, después del corte, estaremos hablando de la visita de Sheinbaum. El viernes está aquí el canciller. En fin, ahora están, digamos que, cartas abiertas. Pero la realidad antes y ahora es que siempre quieren tener el control. El tema es: ¿puede o no la Suprema Corte modificar lo que los legisladores aprobaron en materia electoral? En materia electoral no, pero en materia, como lo dijo Guillermo, de derechos humanos sí, mi querido Iván. Bien, aquí hay un asunto que tiene que ver con el discurso que el presidente maneja y que ese es uno de los aspectos centrales
y que algo que ha negado este gobierno, que lo podemos ver como un cambio de época, pero también lo podemos ver como la negación de la política. Constantemente el presidente, ante cada derrota, siempre va a señalar, siempre va a culpar a los demás por lo que ocurra, ¿no? Y bueno, creo que parte del programa de hoy de eso va a tratar un poco. En esencia, por ejemplo, esto del Plan B en realidad es... No pasó la reforma constitucional. Bueno, ahora vamos por el Plan B. Pero ¿qué le dice la Corte? A ver, esto no es un tema únicamente electoral, es un tema de derechos. Están en riesgo los derechos político-electorales de la ciudadanía. Eso es lo que se va a discutir. De hecho, el INE presenta la controversia constitucional por un tema de procedimiento legislativo. El mismo día que se presenta la reforma, el famoso Plan B, ese mismo día se vota. No hay oportunidad en la Cámara de Diputados de que esto se discuta, de que esto se le informe a la ciudadanía en qué consiste, Eran de qué 400 trata. artículos, ¿verdad? Más o menos. Era una locura y el desaseo total de cómo se presenta esto. Y bueno, ya para rematar, viendo que el Plan B probablemente pudiera naufragar, presentan el Plan C. Y el Plan C es igual de desasiado que lo que estamos viendo con el Plan B. Ya lo mencionaban mis compañeras, mi compañero. 6 al menos de las 20 personas que integran las quintetas tienen una relación directa con el partido en el poder. Recordarán ustedes que en el caso del INAI, el presidente vetó uno de los nombramientos porque dice, ¿cómo es posible que una casi militante del PAN quiera ser comisionada del INAI? Pero bueno, es el doble rasero de este presidente que ahora dice, bueno, ¿cuál es el problema? Es lo que te digo, mira, esto es importante, es aplicar la ley a mi conveniencia. Porque, a ver, Esperanza decía algo muy relevante. La política, efectivamente, incluidos los nombramientos en la Corte y en el INE, pues siempre han sido consecuencia de negociaciones políticas. Esto es innegable. Pero la política había prevalecido. No quiere decir que todos los que están ahí sean químicamente puros o intachables. Hay gente con más o menos capacidad. Lo que pasa es que en este momento lo que estamos viendo es la aplanadora completa para justamente buscar ni siquiera entrar a la negociación política. Porque en el fondo de lo que va fíjense la descalificación a los ministros. Cuando yo creo que en todo caso es muy positivo lo que ocurrió. Me refiero a este revés al Plan B, porque tenemos que acostumbrarnos, aunque al señor presidente de la República no le guste, que hay 3 poderes, sea quien sea, que tiene que haber equilibrio de poder, que la Corte tiene que tener libertad para justamente revisar un tema y que puede ser impugnado. No quiere decir que la batalla está cerrada. Lo que pasa es que efectivamente aquí estamos. El Plan C es control de parte del presidente, injerencia total, y es lo que no puede ser. Entonces, yo lo que digo es, el presidente sabía que este iba a ser el desenlace. Él lo que va a buscar en todo caso es hacer de la elección un auténtico caos, insisto, con o sin Plan B. Entonces a mí me parece, a ver, desde luego que en los perfiles, también hay que decirlo, en los 20 finalistas hay gente con capacidad, hay gente muy cercana a Morena, pero también lo que decía Iván, ¿qué hubiera pasado si en tiempos de Calderón resulta que uno de los candidatos hubiera sido la hermana de un secretario de Estado? Pues efectivamente se hubiera rasgado las vestiduras López Obrador, como lo ha hecho en muchos acontecimientos políticos. Lo que pasa es que en esta ocasión quieren la enchilada completa y no les gusta negociar políticamente, quieren imponer, y estamos ante un escenario donde la política se va desdibujando. Y lo que vamos a ver, perdón que te interrumpa, lo que vamos a ver precisamente con esto del Plan C es una situación inédita. Los nombramientos de consejeros generalmente se han hecho por acuerdos políticos, porque además se requiere de una mayoría calificada para poder elegirlos. Pero Morena en este momento tiene 275 votos en la Cámara de Diputados, necesita por lo menos de 57 más para poder alcanzar esta mayoría calificada. Sería la primera vez que iríamos a sorteo. De no hacerlo, entonces se va a tener que ir a un sorteo en donde cada una de las quintetas pues, se va a tener que sacar de ahí un nombre y ese va a ser el elegido. Es un procedimiento que contempla la legislación y tampoco hay que tenerle miedo, pero evidentemente no es la manera en la que se deberían de hacer las cosas. Si no queremos que se lleguen familiares de funcionarios de alto nivel del gabinete, que se especifique en las leyes. El presidente hoy dice no está prohibido y son honorables, entonces
abre sus cartas, pero el punto es que de esa quinteta, la de presidenta, que a mí me parece pues la más importante por el cargo que está de por medio, quien estará relevando a Lorenzo Córdoba Vianello, un asunto que también tiene su peso en lo que se refiere a romper el techo de cristal, en lo que se refiere a la equidad, al asunto de la perspectiva de género y cumplir con lo que se está buscando en materia de igualdad, porque en el Instituto Nacional Electoral nunca había habido una presidenta. Y de hecho es desde Morena, en la Cámara de Diputados, con Ignacio Mier, los primeros que reaccionan y dicen, ¿por qué nosotros no vamos a ajustarnos a lo que está resolviendo el tribunal de que sea de esa manera? Al final doblan las manos o ceden. Pero tienen que ceder porque el 2019 se aprobó la ley de paridad en todo y le obliga. Pero esa ley de paridad presupone que hayan mujeres capaces no. para este tema. Mira, te voy a decir una cosa. Dentro de la... Si no es mujer capaz, entonces no. No, espérame, es que dejen acabar la idea. Pero si es hombre, como llegue. No, ni hombres ni mujeres. Berta Alcalde Luján no tiene las cartas credenciales para ser la consejera presidenta del INE. No tiene experiencia en esto. Como hay hombres que no la tienen o la tienen, a lo que voy. A mí me parece muy bien una quinteta exclusivamente de mujeres para que sea una mujer la que encabece el INE. Pero el punto es que en esa quinteta tendría que estar garantizada. Lo que pasa es que el presidente que dice, la experiencia es relativa. Lo importante es la honorabilidad. La honorabilidad y la honestidad. Y entonces, a ver, la incompetencia es una forma de corrupción. O sea, a mí me parece fenomenal que lleguen mujeres a estas posiciones y que esté considerado por ley, pero tiene que haber la mujer y los varones con cartas credenciales para desempeñar esas posiciones. Entonces aquí en este asunto no tiene que ver el género, ¿no? Sino que va a llegar quien imponga al presidente. En el tema de la corrupción queda claro que no es cuestión de partidos políticos. En todos los partidos hay corruptos y hay corruptas. Yo sí coincido con que la ineptitud, la ineficiencia, la inexperiencia, pues sí se traduce en ello. Por ejemplo, y no quiero dejar de lado, había una persona que ha estado frente a los procesos políticos electorales en Jalisco, que estuvo contendiendo para estar, que es Beatriz Rangel. Ella está como consejera en el INE Jalisco, o está también David Gómez Álvarez, ¿no? Etcétera. Veo que sí hay cuadros muy capaces, con una gran trayectoria que pudieran estar ahí, pero entonces llega justo este deseo del presidente de controlar estas quintetas y sacan a personas que pues con experiencia y trayectoria, hay que decirlo con claridad. Pero es que el procedimiento está viciado de origen, desde la selección del comité técnico. Eso es muy importante. Al menos 4 de los 7 miembros son cercanos a Morena. De hecho, cuando se eligen las quintetas, las 3 personas que de alguna forma tienen más experiencia de corte académico, que no están cercanos a Morena, son los que votan en contra de cómo se conforman esas quintetas. Además de otro dato muy importante, que es, hay dudas sobre si no se filtraron las respuestas de los exámenes para precisamente seleccionar a las personas que serían consejeros, ¿no? Al menos 2 de estos miembros del comité tuvieron acceso a los exámenes y tuvieron acceso a las respuestas. Entonces, inclusive, consejeros del INE dijeron, bueno, felicitamos a todos los que aprobaron el examen que no hicieron trampa. Realmente allí hay un tema que me parece que se va a tener que revisar con mucho mayor detalle, porque fue muy desasiado el proceso desde el inicio y eso va a quedar ahí presente. Ahora, al presidente no le interesa el proceso, ni que sea aseado, ni le interesa la ley. Insisto, el presidente gana en esta narrativa. A ver, él vuelve el punto al tema del dinero, e indiscutiblemente los sueldos son muy altos, pero tendría que cambiar la ley. Pero te fijas que no se trató lo de... No, pero dice, tienen por Dios al dinero. O sea, el presidente vuelve a insistir en el punto económico, en la casta dorada. O sea, el presidente de la República lleva el tema a su narrativa particular. ¿Para qué? Para mantener caliente a su base electoral. O sea, el presidente en realidad no está en la discusión del procedimiento de lo que pasa en materia legal del asunto. Que yo insisto... El presidente toma un punto, vale al discurso político. Que yo insisto, nos perdimos de una buena reforma al Instituto Nacional Electoral que se necesitaba. En plan de paridad se necesitaba, y esta reforma no incluye nada de políticas a favor de la participación de las mujeres. Lo que sí es que el próximo 2 de abril
deja ya el cargo estos 4 consejeros, incluido Lorenzo Córdoba como presidente, y pues vamos a ver quiénes justo ocupan esos 4 puestos de consejeros o consejeras, sobre todo consejera presidenta del INE. Vámonos a la pausa y cuando regresemos justo hablaremos de esta observación que hace el gobierno de Estados Unidos sobre las fuerzas de seguridad de México al volver. Bueno, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por continuar en Periodismo en Plural. Yo le decía que vamos a hablar justo de este informe que emite el Departamento de Estado de Estados Unidos, pero antes quiero retomar nuevamente el tema del INE, porque bien lo dices tú, Guillermo. Posiblemente esto de los consejeros del INE se vaya a disputar donde no quiere el presidente, no que haya absolutamente injerencia, que es en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es que la ley considera, efectivamente, después de que el tema esté en la Junta de Coordinación Política, ahí podrán ser, ahí tienen mayoría, insisto, para las quintetas, pero después el tema va al Pleno. Si en el Pleno no se ponen de acuerdo, que eso puede suceder, efectivamente se va a votar. Al presidente le encantan las tómbolas y ahí se va a votar. Pero si la tómbola no sale ahí, entonces se van a ir a hacer este sorteo a la Corte. Y eso va a ser, como bien lo dice Esperanza, sumamente interesante. Va a ser muy interesante. Y además hay que decirlo, en paralelo, supongo que eso va a ocurrir, en paralelo, el que tenga el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que resolver la impugnación que presente la Consejería Jurídica de la Presidencia, en donde tenga que resolver si aplicaba o no la suspensión a todos los artículos, a todo el plan, la vigencia de este llamado Plan B, porque otro argumento es que no puede aplicarla para todos los aspectos, Parejo. Porque no puede un ministro obrar como si fuera mayoría de 8. O ya metidos en esto, puedo hacer un comentario más antes de ir a Estados Unidos muy rápido. Es que es interesante ver cómo el presidente tiene tomada la Corte, me refiero tomada físicamente. El miércoles pasado se apersonaron líderes de organizaciones a presentar firmas exigiendo la renuncia de la ministra Yasmín Esquivel y exigiendo autonomía de la Corte. Tuvieron que salir corriendo los dirigentes de organizaciones sociales porque se les aventaron personas que están ahí haciendo guardia permanente, no sé si de manera espontánea o bajo consigna. Entonces el tema se va a poner, es decir, lo que el presidente donde sí gana es en la crispación y en la polarización todo el tiempo. Y lo ha hecho con el gobierno de Estados Unidos, Iván, sin duda, para tomar el tema de este segundo bloque, ¿no? Le dice departamentito al espacio donde se hizo esta investigación, ¿no? Este informe donde revela las faltas que ha cometido la Marina, el Ejército, la Guardia Nacional y los cuerpos de seguridad en general de México. ¿Qué opinas sobre esta postura de Estados Unidos? ¿Qué opinas sobre los otros cuando debería de opinar primero lo que sucede en su casa? Y la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, me parece que hay un punto importante que hay que aclarar, porque esto no es exclusivamente sobre México. Estados Unidos elabora un informe sobre los derechos en diferentes países, 189 en total, y lo hace precisamente el Departamento de Estado para el Congreso. ¿Cuál es el objetivo? Pues bueno, el Congreso a partir de esta información establece qué tipo de relaciones diplomáticas tiene que establecer con los distintos países y de eso también depende la ayuda que le dé a los distintos países. Entonces, no nada más México fue evaluado una buena cantidad de países. Y sí, efectivamente, Estados Unidos tiene un largo historial injerencista, pero me parece que los tiempos que corren actualmente no son los que fueron hace 50 o 60 años. Evidentemente al presidente no le gustan este tipo de críticas porque lo que evidencian es la crisis de seguridad que está viviendo el país, y efectivamente lo llamó bodrio, dijo que era una mentira, dijo que la instancia que emitió este informe era un departamentito, y poco a poco tuvo que irle bajando a este discurso porque evidentemente pues las cosas se estaba extralimitando el presidente. Pero bueno, lo que nos dice este informe tampoco es algo que no conozcamos. Es más, toda la información que contiene este informe es en buena medida información que extrajo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que extrajo de la Fiscalía General de la República, que extrajo de la Sedena, es decir, toda esa información
que es generada por las instancias mexicanas, ¿no? De ahí que, bueno, decir que esto es una mentira, pues en realidad no es correcto, ¿no? Dice el presidente, bueno, ¿cómo van a decir que hay torturas en México? Ya no hay torturas. Bueno, pues en la Comisión Nacional de Derechos Humanos se han presentado al menos 33 demandas por un tema de este tipo. Se han presentado algo así como 90 denuncias por temas de desapariciones forzadas o más bien de detenciones arbitrarias. Pero eso no es todo. Por ejemplo, se habla de que cerca de 33 prisiones en México hay autogobierno de más de 200. Es decir, lo que va poniendo sobre la mesa son una serie de datos que conocemos en México, ¿no? Y que inclusive la respuesta de parte de la Secretaría de Estado es muy contundente. Dice, bueno, efectivamente Estados Unidos no niega que tiene problemas, pero algo que no hace es esconder sus problemas debajo de la alfombra. Por su parte, el presidente lo que dice, bueno, México es un país soberano, México no es una colonia, no vamos a aceptar que de ninguna manera un país nos venga a decir lo que tenemos que hacer. Pero bueno, el tema de la seguridad, ahí está. El presidente no es capaz de emitir una respuesta mucho más concreta, mucho más directa, más en términos de esto es lo que está haciendo el gobierno mexicano para enfrentar estos problemas que aquí se están señalando en este informe. Se va por el lado de la descalificación, lo cual evidentemente ayuda a su base, pero pues a la sociedad, a la ciudadanía, nos deja en la misma condición de, bueno, finalmente este informe no está muy lejano a la realidad, y una realidad es de que muchos de los territorios de este país están controlados por el crimen organizado, tristemente. Y que ha tenido que meter reversa, por ejemplo, cuando dicen, en México no se produce fentanilo, en México no se consume fentanilo. Ahí derrapó muy feo el presidente y dijo que va a preguntar a la comunidad científica o a solicitar si se puede sustituir el fentanilo. De esto que dice se utiliza Iván, en el sector médico para anestesiar. En tema médico, ajá, es correcto. Pero vuelvo al tema, a ver, la defensa de la soberanía es un discurso que electoralmente vende un montón. Veamos al presidente el 18 de marzo con el supuesto discurso de la expropiación petrolera, en fin, un discurso muy añejo y demás, pero que sigue teniendo rédito político. A ver, hay que entender que le están hablando a sus públicos internos, tanto el gobierno norteamericano como el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Hay elecciones en puerta. Hay que recordar, cuando vino la invasión, bueno, o el derribamiento de las Torres Gemelas, la imagen de Bush, que gobernaba Estados Unidos, estaba por los suelos. Y la respuesta a la invasión en el tema de la soberanía lo colocó en las nubes de la popularidad. Es un recurso fácil para volver a posicionarse con el mercado electoral. Evidentemente aquí le ha complicado las cosas enormemente el presidente al canciller Marcelo Ebrard, quien se ha tenido que bordar fino en un montón de declaraciones para matizar, suavizar, sin confrontarse con el que va a designar a la corcholata preferida en un proceso ya muy cercano. Entonces ahí sí lo ha metido en complicaciones, pero a mí no me extraña. Evidentemente lo que pasa es que el presidente le sube el tono a las descalificaciones contra el informe de los norteamericanos, pero también ellos están jugando su propio juego interno. Y termino diciendo, ellos tienen intereses. Mientras no se toquen intereses económicos muy potentes, van a entrar a esa narrativa, porque también hay un doble discurso. A final de cuentas, Estados Unidos, lo que pasa es que dicen no negarlo, por lo menos matizan, pues es el gran consumidor. Pues se acababa de reunir el presidente, ¿no? Con un funcionario con A mí me parece bien que el presidente marque la línea, más allá de la posición discursiva. Sí creo que es un nacionalista y que es muy claro en ello, en que no tienen por qué venir aquí a hacer funciones de policía y tomar el territorio, en este caso con el pretexto de ir tras los grupos criminales. Pero por el otro lado, los descalificativos, el departamentito, pues muestra la molestia y eso no ayuda. Finalmente, en las relaciones diplomáticas ante nuestro principal socio, pues lo mejor es llevar la fiesta en paz sin ser entreguistas, sin permitir que vengan, que invadan, que hagan y que deshagan. En el tema del fentanilo, la realidad es que Estados Unidos le está yendo mal, muy mal, por lo que se refiere a las muertes. Reconocen 71,000 el año pasado, pero
dicen los sectores ligados al tema, al estudio de las adicciones y la contabilidad de las defunciones por consumo de sustancias que venían alteradas o que eran de fentanilo, que supera los 100,000 fallecimientos en la Unión Americana. Por eso están reaccionando. Exacto, Esa es la mayor preocupación, ese es el tema. En México se consume, sí se consume a menor escala. No debe de ser motivo de despreocuparnos, ay, pues es que de aquí lo enviamos, o es la zona de paso, tránsito, o aquí, ¿no? De lo como que dijo el viene de presidente, Asia. no se fabrica. El punto es, ¿qué hay de fondo? El decir, negar que el crimen organizado tiene el control en algunas partes del territorio nacional, me parece que ya es imposible, queda a nivel de discurso, porque ¿cuántos hemos dejado de recorrer carreteras de ciertos estados aquí en Jalisco en los límites por la inseguridad? ¿En cuántas zonas el empresariado te dice: pago derecho de piso, pago... Pero además no es de ahora, ¿eh? También hay que decir que el control territorial del narcotráfico ha sido histórico en algunas regiones muy focalizadas. Claro, en tenemos este gobierno... Michoacán, tenemos Guerrero, por supuesto, tenemos Tamaulipas, tenemos Veracruz. El tema es que esto se ha incrementado, Guanajuato, y la impunidad ha crecido. Esa es una realidad. Ahora, el presidente de la República juega todo el tiempo a la propaganda. Yo supongo que quienes lo tarjetean, si es que alguien lo tarjetea, lo dudo, para la mañanera, evidentemente se ponen en muchas dificultades cuando el presidente niega categóricamente, por ejemplo, la producción del fentanilo. Porque él va al discurso genérico, contundente, que le da resultados, y cuando empiezas a escarbar en las áreas del gobierno, pues resulta que la información que da a conocer el presidente no corresponde a la realidad. Pero es que al presidente tampoco le importa mucho ese tema. Él va a un discurso de la defensa de la soberanía, va al discurso de la descalificación, e insisto, esto le da resultado políticamente hablando. A ver, hay un tema sobre el encontrar el cuerpo del Chueco, sujeto responsable de la muerte de estos dos sacerdotes en Chihuahua, ¿no? El tema es que lo encuentran con 24 horas de evolución cadavérica, con un tiro en la cabeza, ¿no? Como suelen pues ajustar cuentas en el crimen organizado, etcétera. De tal forma que este sujeto que se le estaba buscando hace tiempo no fue ni siquiera localizado por un operativo de justicia que esté realizando el gobierno federal, sino que se presume fue entregado por el crimen organizado, ¿no? Por sus mismas bandas rivales. A lo que voy es, ¿dónde está entonces el actuar del gobierno federal sobre estos sucesos? O, por ejemplo, este caso de los 5 jóvenes asesinados por el ejército y que comprueba Alejandro Encinas y él dice que sí, que fue un error y fue un crimen de los elementos del ejército. ¿Dónde está entonces la operación en temas de seguridad del gobierno federal? Pues pareciera que por estos hechos, también lo de Tamaulipas, donde presentan a un grupo de personas que dicen estos son los responsables, ¿no? Pues parece que el crimen organizado da mejores resultados que el gobierno en materia de justicia, pero eso en realidad no es justicia, eso es ajusticiamiento. Dice la gobernadora de Chihuahua, es que bueno, para esto del Chueco hubo todo un trabajo de coordinación. Bueno, pues ese trabajo de coordinación no es eficiente, ¿no? Encontrar al sujeto con un tiro de gracia, eso definitivamente no es ni un trabajo de inteligencia, ni es un trabajo bien desarrollado, ¿no? Y pensar que esa es la manera en la que se van a resolver los problemas de inseguridad en el país, me parece que las autoridades están rebasadas y reflejan simplemente la desesperación, y esos ejemplos, bueno, de estas personas pues van para la cárcel y de poco sabemos, ¿no? De los detenidos en Tamaulipas. A ese nivel... De los entregados. A ese nivel hemos llegado, ¿no? De que la justicia, bueno, o lo que creamos que es justicia, la está haciendo el crimen organizado. Los jesuitas fueron muy claros. Lo del Chueco fue una acción ilegal, no un acto de justicia. Porque en realidad, ¿qué te exhibe? Que no existe el Estado de Derecho y que hay una disputa permanente de las plazas, en donde llega uno más fuerte que sustituye al que tenía el control absoluto de la operación, no solamente del narcotráfico, de todo. Entonces aparece muerto y dicen, oye, aquí no hay nada que festejar, ni celebrar, ni reconocer. Sino que hay uno mayor a él que lo quitó del camino. Aunque se debilitó porque estaba salto de mata, porque era blanco de hasta los mismos que más cercanos por la millonaria recompensa que se daba a quien ofreciera información fidedigna acerca de su paradero. Definitivamente el que haya aparecido muerto, pues
qué tranquilidad para los de la zona, pero se acaba una cabeza y sale otra. Lo preocupante y lo triste es que se trata de una evidencia de lo que está pasando en varias zonas del territorio, en este caso en Matamoros, en donde el grupo para el que él servía y del que era cabeza está dominando. Y desde esa perspectiva, pues hay coincidencia con este informe que no es ajeno a nosotros y que aquí los conocedores de los temas de criminología, de seguridad, de justicia y también de derechos humanos nos dicen cada tercer día. El punto es que el argumento por parte del gobierno federal en el combate a estos grupos es cuando sostiene que el decomiso constante de laboratorios es prueba de que se están combatiendo, pero decomisan y no significa que estén acabando con los grupos o detectan laboratorios clandestinos y no significa que estén debilitando a las organizaciones. Tienen que ir al corazón de las organizaciones, tienen que ir al cerebro también y tienen que ir al dinero. Y que definitivamente yo a lo que voy es porque el presidente o el gobierno federal, vamos a dejar, ¿no?, a un lado por el momento la figura del presidente como tal, sino del gobierno federal, de este México que debería de analizar esta crítica, la situación y el programa de seguridad, ¿no?, de abrazos no balazos, por llamarle de algún modo, que obviamente, claro, no es eso, no consiste todo el programa de seguridad del gobierno federal, pero ¿por qué no una reestructuración de ese plan de seguridad? ¿No es momento ya de aceptar que se ha fracasado? Yo creo que no interesa, en el tema de seguridad. No interesa ir al fondo, evidentemente tendría que haber un replanteamiento, pero al final de la historia el presidente de la República ha cifrado en un tema, miente con la verdad, porque efectivamente tendría que haber también un tema de atender lo social. Es decir, en ese sentido el presidente dice algo que es contundente, hay temas que atender de fondo, pero hay temas de emergencia, y lo que estamos viendo es una emergencia en donde se tiene que combatir la impunidad, hacer labor de inteligencia, orquestar, digamos, a las fuerzas de seguridad, y eso no está ocurriendo. O sea, no vamos a ver un cambio de programa, de estrategia de seguridad del gobierno. No lo vamos a ver a corto plazo. Abrazos no balazos no es el programa. Sí, a mí me parece que se ha abusado de esta frase del presidente y se ha tratado de satanizar, de crucificarlo. Lo que él expresa cuando insiste en abrazos no balazos es en evitar que lleguen los jóvenes a ser presa de estos grupos criminales y que si están allí lograr rescatarlos, insertarlos en la sociedad. El esquema de buscar oportunidades iguales para todos, acabar con los extremos en un país donde no todos pueden ir a la escuela, donde no todos tienen los medios para siquiera llevar algo en el estómago y estar en condiciones de aprender, y donde la inmediatez y lo que están viendo en su entorno los motiva a brincar de ese lado o a ser seducidos por ese lado, llamémosle el lado oscuro. Ahora, lo cierto está en que tras 4 años, donde ya es muy difícil culpar al pasado, no solamente el tema no ha mejorado, sino que ha empeorado. Estando de acuerdo en ese diagnóstico social que hace el presidente, hay más impunidad, hay más asesinatos, hay más presencia territorial del narcotráfico, en fin, en realidad es que vamos para atrás. Y eso es donde ya se topa el discurso del presidente con los datos duros, aunque él dice que tiene otros datos. Efectivamente, no vamos peor de como estábamos. Pero aún así llama obviamente a que continúe la población apoyando esto que es su cuarta transformación. Y justo hablar de aquellas personas que están justo moviéndose en el mapa político electoral es de lo que hablaremos después de la pausa. Bueno, vamos a platicar precisamente de estas personas que andan ya de campaña en campaña y que las autoridades lo dicen una y otra vez. El proceso político electoral comenzará el próximo mes de septiembre de este año 2023 para tener elecciones en junio del 2024. El tema es que, bueno, este fin de semana estuvo aquí en Jalisco, llegando el sábado al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Guadalajara con música de mariachi, quien es gobernadora de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y que también empiezan a haber acomodos en otros partidos, ¿no?
deja la coordinación política en el Senado Miguel Ángel Osorio Chong, del Revolucionario Institucional, y aquí en Jalisco hay también pasarelas, ¿no? Quien es también secretario, Alberto Esquer, pues se presenta con un buen grupo de empresarios, de políticos, etcétera. Andamos muy movidos, mi querido Iván. Demasiado movidos y movidas, y la pregunta es, estas personas que tantas ganas tienen de aspirar a otro cargo más importante que el que actualmente tienen, ¿por qué no dejan sus actuales puestos y se dedican de lleno a esta labor proselitista? Que bueno, todavía no estamos en los tiempos oficiales, ¿no? Pero me parece que si ese es el objetivo, ojos, ¿no? deberían realmente de considerar seriamente que su futuro ya está en otro lado y no en los cargos que actualmente ostentan. Pero como bien señalas, eso es lo que idealmente quisiéramos, pero no lo van a hacer. Lo van a hacer hasta que los tiempos, los límites legales se impongan, ¿no? Que son 6 meses antes de la elección. Puede que un poco antes. Pero bueno, el tablero se mueve y se mueve en una dirección bastante peculiar. El caso que más llama la atención, la visita, se la lleva Claudia Sheinbaum, que viene de visita el fin de semana a Guadalajara, y lo hace en condiciones bastante peculiares, ¿no? En principio, pues, la Universidad de Guadalajara la recibe con los brazos abiertos. Ella se declara hija de la Universidad de Guadalajara y, pues, eso provoca los gritos de presidenta, ¿no? Pero bueno, tiene el tacto, tiene el cuidado la jefa de gobierno de también asistir a Casa Jalisco, de ir y saludar al gobernador Enrique Alfaro, porque pues evidentemente uno no puede tomar partido por una u otro de los grupos, ¿no? Que están ahí en conflicto, digamos. ¿Qué es lo que...? Y esto contrasta, por ejemplo, con lo que dice Ricardo Monreal, que dice, bueno, pues a mí no me recibió ni la universidad, ni el gobernador, ¿no? Yo, despreciado vine aquí, por los llegué, grupos, sí. Nadie me recibió con... Ni mariachi. Ni mariachi, no hubo nada. Y bueno, señala algo, dice, bueno, yo creo que el gobernador ya tiene a alguien al que está apoyando, y eso pues también provoca como, bueno, suspicacias. ¿Quién será, no? Entonces, eso es lo que todo el mundo se está preguntando, pero evidentemente las cosas se mueven. Digo, es discutible esto, se están adelantando los tiempos, pero pues se están moviendo. Pero mira, para su consuelo, ya Claudia Sheinbaum, después en entrevista con la gente del Grupo Milenio, dice que ve a Marcelo Ebrard, a Adán Augusto y a Monreal en su gabinete. Ya también, por supuesto, ya se está viendo presidenta. Se puso, quise poner otro nivel. ¿Será acaso que se sabe o se siente la consentida? Hace un momento decías tú de la corcholata favorita y te referías a Ebrard. A mí me parece que la candidata del presidente, a mí me parece la que ha tenido más muestras públicas, digamos, de apoyo. Es la más sería cercana, ella. la más incondicional, la que le puede garantizar un proyecto de continuidad. De hecho, Marcelo Ebrard, perdón, pero se le ha asociado ya en la posibilidad de que lo abandere otro partido. Sí, Claudia Sheinbaum nunca lo podrías decir. Se ha especulado en eso. Lo que pasa es que en realidad, a ver, desde luego aquí lo de las encuestas no van a tener lugar. Va a ser una designación la que haga el presidente. Él tendrá que ponderar varias cosas. Pero, como siempre. Nada cambia. Nada cambia, pero en el presidente sí pesa mucho la incondicionalidad. ¿Quién le garantiza eso? Claudia Sheinbaum. Pero la verdad de las cosas es que como candidata es, digamos, yo creo que en el elenco que tiene es lo peor que puede haber, ¿eh? Me refiero en cuanto a rentabilidad y conexión. El candidato con el que el presidente podría lograr más es Marcelo, sin lugar a dudas. Pero más cercano es Adán Augusto. Sí, pues lo que pasa es que también se aburre un camello. Sí, pero, o sea, pero hay un discurso de ya es momento de que las mujeres lleguen a la presidencia de la República. Sí, pero te voy a decir una cosa, no basta ese discurso para ganar. El presidente en realidad tendrá que tomar, insisto, una decisión. El presidente el candidato que lo pueda acercar con el sector empresarial, con las clases medias y demás es Marcelo. Lo que pasa es que Marcelo no le va a garantizar ir a hacer consultas a su rancho después, como sí lo va a garantizar la candidata Claudia Sheinbaum. Ahora, eso lo vamos a ver muy pronto. Por lo pronto, efectivamente, como dice Iván, la que tuvo mejor recibimiento y acogida aquí es la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Vamos a ver qué tratamiento se le da al canciller el próximo viernes en Jalisco. Efectivamente, la disputa hoy más relevante sigue siendo al interior de Morena.
no en la oposición. Es decir, la real especulación hoy está en torno al secretario de Gobernación, la jefa de gobierno, el canciller, o también un posible caballo negro del presidente, que ese es otro tema que nos podría llegar a sorprender en su proyecto de continuidad con otra carta que hoy no estamos visualizando. Pero bueno, en todo caso, esto comenzó hace un buen rato. Una cosa son los tiempos legales de la campaña y otro es el tiempo en donde estos vienen placeándose. Por ejemplo, Marcelo, con eso termino, él dice algo que también planteaba Iván, dice, oye, pues dejemos para tener más condiciones de equidad en los presupuestos nuestras posiciones, vayamos a debates internos. Claro, eso la jefa de gobierno jamás lo va a admitir porque tiene un poderío para hacer campaña, que es lo único que hace desde el gobierno de la Ciudad de México por todo el país, y efectivamente eso tiene un peso económico, político y reflector brutal, que hoy no lo tiene nadie más, ¿eh? A ver, ¿por qué se enojan cuando el INE pide que se revise de dónde están saliendo los presupuestos para los muñequitos, ¿no? Que se reparten por todos lados. A ver, ¿de verdad puedes seguir estos candidatos y candidatas que están en el ejercicio público, regalando, viajando, asistiendo, etcétera, etcétera, poniendo espectaculares que dicen que no fueron ellos o ellas, sino que son seguidores que pues ni modo, lo hacen así porque quieren mucho al candidato, sin que nadie ponga el ojo en de dónde está surgiendo ese recurso? Claro que pueden, porque la historia en México demuestra que no pasa nada. Lo han hecho siempre, siempre. Y lo van a seguir haciendo, ¿eh? Y no pasa nada. Si acaso, ya llegando el punto, muy después del proceso, una multa, una llamadita de atención. Va a ser una elección de Estado, Trini. Volando. El jefe de campaña es el presidente López Obrador, y si bien en principio no estará en la boleta, lo que quiero decir es el gran artífice y el factotum de la campaña política de Morena. Claro, ¿qué puede pasar? Hoy hay especulación. Una vez que exista la corcholata favorita designada, ungida, evidentemente va a empezar también una división importante, porque en la política mueve más la ambición que la gratitud. Es decir, aquellos que no se vieron favorecidos con esa decisión, por tanto, lo que tú refieres puede pasar. Marcelo podría ser cobijado por Movimiento Ciudadano, para decirlo claramente. Ha habido vasos comunicantes todo el tiempo y sería una ficha, como lo puede ser Monreal, en una candidatura naranja, no muy ciudadana que digamos, pero que sea MC quien arrope a uno de estos desertores de Morena en un momento determinado. Ahora yo meto el ruido. ¿No podría pasar lo siguiente? Y los invito a que nos vayamos atrás cuando estaban los de Morena a la candidatura a Estado de México. Delfina y los otros contendientes morenistas. El encono, se van a ir por su lado, y a la hora de la hora ayer, cuando llegó el momento que tenía que presentar el registro ante el instituto en el Estado de México, va acompañada de ellos, en toda fuerza, entendiendo en este caso Morena, que si quiere arrebatarle al PRI el gobierno de la ciudad, del Estado de México, y que si quiere dar esa tranquilidad, porque es el padrón más importante de electores en el país, darle tranquilidad al partido de cara a la elección del próximo año, pues se alinean. ¿No será entonces que si va por México se pone muy fuerte, también se pongan fuertes los morenistas, y quien salga en la interna, democrático o no, por dedazo divino, ahora sí que del Ejecutivo Federal, sí aceptan ir en el gabinete de ella o de alguno de ellos? Puede ser, aunque en la política puede ser, aunque siempre hay rupturas, sí. El presidente no va a aceptar que el partido le haga un desorden y le descomponga la continuidad de la 4T. Pero no lo puede garantizar ya como antes. No lo puede garantizar. Va menguando la fuerza del presidente, Coahuila las cosas se le salieron de control, MC dice que es un pacto, pero también pensemos que el presidente no es tan todopoderoso como imaginamos, ¿eh? Efectivamente, y esto es el campanazo de la recta final de cualquier sexenio. El presidente tiene aún mucha fuerza, pero efectivamente tampoco puede garantizar, Trini, una cohesión absoluta en la recta final del sexenio, ¿eh? Pero si la oposición se une para toparle en la presidencial a Morena, yo sí creo que puede mover algo para que lleguen a un consenso y estén respaldando a la o a alguno de los candidatos. Lo que sí es que la oposición, no, bueno, pues con la salida de Miguel Ángel Osorio Chong y le declara la guerra, pero así directo a Alejandro Moreno, Alito, ¿no? Y la estatura de los dirigentes de los partidos de oposición de verdad muy chiquitos. La oposición se está peleando por las obras, porque el desastre que está por venir se está viendo de manera claramente reflejado en el Estado de México.
hoy una encuesta en un diario de circulación nacional pone 20 puntos arriba a Delfina Gómez. Para mi PRI. Es prácticamente, fue el Financiero. Y bueno, prácticamente esa elección está perdida. No hay forma en la que el PRI y el Grupo Atlacomulco y todo la puedan ganar. Es un hecho que la van a perder. ¿Qué es lo que se está anticipando aquí y que hizo Alejandro Moreno? Pues precisamente decir, bueno, de lo poco que queda, pues vamos amarrando lo que queda. Amarrando lo que queda y pues decidió poner a la bancada del PRI en el Senado en contra de su coordinador. Pero lo mismo va a pasar, coincido plenamente, pero lo mismo está haciendo Marco Cortés, ¿eh? No pensemos solamente en el PRI. O sea, la estatura de la partidocracia en la oposición es lamentable en virtud de la fuerza social que hay. Fíjate, hoy habría, tras las concentraciones públicas, la llamada Marea Rosa, habría materia prima para generar una campaña opositora a Morena espectacular. Pero eso presupone estatura política, liderazgos, oferta, narrativa. ¿Y qué estamos viendo? Dirigentes políticos que operan como cadeneros. Van cerrando la puerta a la sociedad para garantizar sus cuotas y cuates al interior del partido. Pero es que siempre lo han hecho. Analicemos al Verde, era el aliado del PRI. Tiene dos procesos que es el aliado de Morena. Claro, pero MC, analicemos al partido naranja. Pero bueno, también eso del PRI lo podemos entender como que al peñismo, al peñanetismo, lo que quede lo vamos a sacar. Y en el caso del PAN, con lo de García Luna también quedó muy mal parado y seguramente lo poco, mucho que quede del calderonismo también lo van a hacer a un lado. O el PRI que se acomode en Morena también, ¿eh? Y en ese sentido, a lo que comentaba Esperanza respecto a si hay posibilidad de que en el oficialismo, en Morena, alguien se pueda mover, me parece prácticamente imposible que alguno de los precandidatos que no esté conforme pudiera ir a parar a otro partido político. En este momento, fuera de Morena, como en los no hay salvación, del PRI, no hay futuro, ¿no? Yo sí creo que puede haber rupturas, ¿eh? Yo no las descarto. Sí creo que hoy siguen siendo una fuerza que cohesiona el presidente, pero lo demás estará por verse. Ahora, oye, está tan mal la oposición que aunque haya rupturas, pues, ¿qué le hace? Pero te voy a decir una cosa, no hay nada escrito, ¿eh? Habrá que verlo. Ahora, mencionemos rápidamente lo que pasa al interior en la contienda naranja aquí en Jalisco, porque efectivamente también ahí, fíjate, una cosa es lo que Alfaro quisiera con sus propios candidatos, otra cosa es cómo mete Dante la mano en el tema. Y otra cosa también es, fíjate, el tema Arturo Zamora, por ejemplo. Es interesante porque Arturo Zamora se va a ir... Quien estuvo en el Revolucionario Institucional por muchos años. Muchos años, senador. ¿Cuántos? Nada más 20. Alcalde de Zapopan, por el PRI, en fin, una trayectoria muy notable, hay que decirlo. Se va. Y él dice que vuelve a su trinchera ciudadana. ¿Dónde va a acabar? Evidentemente en MC, sin ser un afiliado de MC, porque eso va a ser la alianza tácita, ya lo verán, de Movimiento Ciudadano. Al no haber alianza formal, es la alianza con la sociedad y se van a colar varios candidatos, postulados por MC sin ser afiliados al partido, con lo cual MC va a decir es la alianza con la sociedad. El derrotero de Zamora es Movimiento Ciudadano sin ser afiliado al partido. A ver, a esa alianza es a la que se refirió Alberto Esquer en esta presentación que tuvo en México Confío, esta agrupación jalisciense, donde se presentó con diferentes actores políticos, empresarios, etcétera, y él hablaba de una alianza y nosotros pensábamos en algún momento que se refería a que hiciera alianza MC con los otros partidos para poder hacerle frente al poder que tiene Morena, ¿no? Sin embargo, hay otras lecturas sobre lo sucedido y es la alianza en el sentido justo lo que tú expresas, ¿no? Que se empezarán a seguir descomponiendo estos otros grupos políticos para formar algo que no precisamente es gente que está dentro de MC, pero que empezarán a unirse, ¿no? Y hacer más fuerte quizás este movimiento. Van a buscar al candidato más rentable. Y en el caso de Arturo Zamora, si no tiene cabida en Movimiento Ciudadano porque hay alguien a quien no puede desplazar para jugarla donde él quiere, pues no es de descartar tampoco Morena. Le han reprochado priistas el que se le haya visto muy cercano. Sin embargo, pues él fue claro, después de que presentó su renuncia, que estará buscando acercamiento con partidos políticos. Se está dejando querer, pero yo lo veo mucho más cerca de MC. Pero se habla de un movimiento ciudadano, se habla de ciudadanos. Hay acercamientos con Alfaro. Él dice, voy al servicio ciudadano. Sí, ¿no? Hay acercamientos con Alfaro muy formales desde hace tiempo. Hay una fotografía también donde él fue a visitarlo. Alfaro está abriendo el abanico, Jalisco. No va a tener lugar la alianza formal. El hecho de que MC se baje en las contiendas en Coahuila y en el Estado de México lo confirma. Van a ir solos, lo cual puede significar en un momento determinado respaldar también a Morena,
pero en todo caso, a ver, Alfaro era partidario de la alianza, que no Dante, ¿eh? También eso ha significado un rompimiento importante entre Dante y Alfaro. Y después también el tema Lemus. Es decir, al final de la historia, ¿qué va a pesar más? La apuesta de un grupo de empresarios fuertes en Jalisco apostando por Pablo Lemus, Dante, que desde siempre apostó por Pablo Lemus, o Enrique Alfaro, que está dándole juego a gente mucho más cercana a su proyecto político, pero que no tiene la rentabilidad política que tiene Pablo Lemus. En fin, bueno, vamos a ver también una disputa interesante. Ya se calmó Pablo Lemus, ¿verdad? En estas... Es que aquí hay que señalar algo. Después de esa encuesta donde sale que Movimiento Ciudadano gana con Pablo Lemus y sin Pablo Lemus, bueno, sí le cambia el tono. Estoy equivocada, igual. No, lo que pasa es que hubo un evento el fin de semana en donde precisamente cambian el comité en Zapopan. Y hubo vítores y aplausos. Son las pasarelas internas, ¿eh? Exactamente. Como la de Esquer, que él llevó a todas sus huestes también. Es la verdad, pero bueno, en opinión... El acarreo naranja también pesa y es fuerte. En opinión Lemus, pues salió como las mismas prácticas. Más apapachado, más fortalecido. No, a ver, yo sí creo que con diferencia, a pesar de lo que le diga esa encuesta, Lemus sigue siendo el candidato más competitivo que puedan tener a la gubernatura. Ahora, eso no significa que vaya a ser. ¿Qué haría Lemus de no ser también el ungido de parte del gobernador? Hay posibilidades de ruptura. A ver, lo que tienen que ver es que Morena aquí podría crecer ante una división de Movimiento Ciudadano. O sea, no hay que desestimar que efectivamente la alianza, a pesar de todo, puede crecer, Morena puede crecer y que efectivamente la disputa naranja también está todo lo que da. Y que pudiera crecer Morena con el grupo VG. ¿Esperanza? Pues bueno, el arropamiento que hubo para Claudia así lo demuestra. Oye, presidenta, en fin, no hay que descartar. Pero también por otro lado, la alianza Morena-MC de, bueno, vamos por separado para que... Eso es alianza en todo caso. Eso es una alianza también. Entonces, por eso también creo que la visita no dejó claras las cosas. A ver, es una vergüenza que MC no vaya a las contiendas de Coahuila y Estado de México, ¿no? Con el argumento de decir, oye, ¿sabes qué? No queremos ser parte de esta farsa. Ellos son parte de los acuerdos políticos con Morena también, por Dios santo. Y en ese sentido dicen, no, ¿sabes qué? No queremos ser partícipes de este tema. A ver, la verdad de las cosas es que es inadmisible, es darle la espalda a tu electorado, a tus militantes, finalmente, y el recurso público lo recibes para competir. Pero bueno, a final de la historia, esa fue la narrativa de Dante Delgado Ernesto. Y le dejamos, por supuesto, para que usted tenga su mejor comentario ahí entre los suyos, en casa, en su oficina, en el espacio donde sin duda la política se empieza a poner todavía más candente. Iván Arrazola, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Excelente noche. Esperanza Romero. Hasta pronto, gracias por la invitación. Gracias a ti, Guillermo. Gracias, muy buenas noches. A usted por habernos acompañado, gracias, que tenga excelente noche.